Hola, muy buen domingo a todos en este último día del mes de junio, en que ya vamos a iniciar el segundo semestre del año. Y bueno, seguramente va a haber muchos cambios y muchas eh, buenas vibras que nos van a venir, sin duda alguna. Quiero, antes de iniciar esta charla con ustedes, esta reflexión, que luego se me olvida cuando me entra la pasión, es invitarles porque el próximo jueves 4 de julio a las 5 de la tarde voy a presentar mi libro en San Luis Potosí. Ojalá puedan todos asistir, los que lo consideren, invitar a las personas que también puedan referir que tengan interés en estos temas y que estén cercanos, ¿no? Que quieran asistir, a lo mejor quieren ir de Guanajuato, de todas estas zonas de ahí. Me va a dar mucho gusto saludarles. Va a ser en el Centro Cultural Universitario Caja Real de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Según me indican, está en la calle de Aldama, esquina con Madero. Entonces, jueves 4 de julio a las 5 de la tarde. Por allá nos vemos. Ahora sí, entro al tema. Fíjense que me tocó esta semana anterior presentarme en una conferencia que me encantó. Fui invitada para hablar en un panel de expertos, expertos de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia y sus servidoras sobre la examinación del fraude en Latinoamérica, nuestras experiencias genéricas en relación a este tema. Y bueno, lo más importante que yo voy rescatando es que las cuestiones negativas con relación al soborno, que a cada quien le llama distinto, al cohecho, a la falta real de una acción para que esto, preventiva, para que esto no suceda, pues es parte, dijéramos, eh, es esa parte todos la tienen muy clara, que para hacer negocios han tenido que padecer todas estas situaciones en distintos países. Es algo que no es únicamente de nuestro país, lo cual tampoco es un consuelo. Pero entonces me hizo reflexionar sobre qué iba yo a abordar en esta charla y la voy a titular ¿Dónde estaba el auditor? Esa es la primera pregunta que se hace cualquiera cuando se entera post fraude, post, ¿no? De que fueron víctimas de desvíos de recursos, de peculado, de todo lo que tiene que ver con un delito genérico y de corrupción. Y entonces lo primero que decimos, ¿y dónde estaba el auditor? ¿Y quién era el auditor? Porque tenemos mucha razón. Un buen auditor debía tener las capacidades, competencias y experiencia para poder haber prevenido o detectado esos hechos. Pero bueno, ¿cuál es la realidad? Que esa es parte de lo que les quiero compartir. La realidad es que enfocados ya en la experiencia nuestra en México, y hablo me voy a referir en esta parte a mayormente al ámbito gubernamental, en esta primera parte, hay inexperiencia en técnicas de investigación, no hay una competencia o una capacitación que les hayan dado para que identifiquen el engaño, para que tengan realmente un conocimiento en cómo analizar datos, banderas rojas, análisis de textos. Y algo importante que es algo para mí es relevante, ¿no? Finalmente les falta la comprensión completa de los procesos gubernamentales, porque no hay una carrera, no hay una cuestión que perfile que los mejores puedan irse quedando e ir ascendiendo y formar equipos élites. Ya hablo de la función pública, de las contralorías de los estados, de las entidades de fiscalización. Y entonces hay una simulación de competencias, pues porque los que llegan son cuates de los cuates que llegaron, forman su equipo de clubes donde nadie puede entrar y donde ellos mismos se van premiando con las mejores plazas. Y entonces, ¿qué otra cosa? Fíjense, ¿cómo podemos esperar si tenemos desconocimiento? Pregúntenle a cualquier auditor en el ámbito de su cercanía si hacen alguna validación de datos estructurados, de datos no estructurados, pero ¿de dónde? Si ni siquiera tenemos información consolidada. Fíjense. Entonces, esa comprensión de los procesos, que es algo importantísimo, pues es una carencia,
y no es algo que le haya preocupado a estas áreas porque lo que requieren siempre es, primero, llegar. Y al haber llegado, el mensaje que ellos escuchan es, voy a proteger a quien me puso. No escuchan que tienen que ser personas con independencia, personas que apoyen y que tengan sobre todo los recursos necesarios. Y aquí va la segunda parte. Con restricciones de recursos, ¿qué les dicen, por ejemplo, en la función pública hasta actualmente? Traes tu laptop porque aquí no hay ni papel de baño, te pagamos un mes, sí, te pagamos, perdón, un mes, sí, no, tanto, creo que estaba 25,000 o 30,000 pesos mensuales, y de ahí cuando te toque viajar, tú tienes que pagar tus viáticos porque no hay viáticos, traes tu paquetito de hojas al mes. Bueno, estos son unos ejemplos, no tiene ni espacio. Bueno, el 90%, los consentidos tienen súper espacio, súper asistente, súper estructura, súper todo. ¿Por qué? Con estas restricciones de recursos, de viáticos, de personal con el nivel de experiencia requerido. Fíjense, cuando hablo de experiencia, hablo de competencias, no de tiempo trabajado o cobrado en auditorías, porque ahora resulta que hacen presentaciones y leen currículums más largos que la cuaresma, y donde según ellos con el puro nombre del cargo que tuvieron, ya se sienten capaces. No, yo quisiera que leyeran currículums con resultados en cada uno de sus encargos, con resultados reales, con reconocimiento sobre actividades que hicieron. Y entonces, fíjense, a pesar de que los datos están en cada institución, están ahí, hay una renuencia total de los auditores, de los contralores, a querer probar la materialidad de los hechos vinculados a corrupción. Pues por supuesto, porque ellos no se quieren meter en ese lío. Bueno, primero, la mayoría desconoce y segundo, no nos pusieron para eso. Entonces, ¿es razonable esperar que los auditores detecten fraude y corrupción en estas circunstancias? Ese fue mi razonamiento. Pues la respuesta es no, ni siquiera tendríamos que pensarlo mucho. Saltos de contralor o de entidad de fiscalización a cargos de elección popular. El chiste se cuenta solo. Aparecen expertos en modernización gubernamental, como lo dije en mi columna pasada de meritocracia, y pueden revisar la de tráfico de influencia, la de conflicto de interés, la de apropiación indebida. Muchos de los auditores hoy y de las personas que están, más bien han sido cómplices de corrupción y han sido ejecutores, operadores de la corrupción, ¿no? Y más bien deberían llamarse secretarías de la ocultación pública, porque no hay datos, no hay información, y bueno. Y entonces, si tenemos falta de experiencia de los auditores, restricciones, no hay promociones al personal que de veras sí se fleta, y al contrario, los que quieren hacer bien las cosas, ¿qué hacen? Pues les dicen, no eres tú Ministerio Público, deja de investigar, ya hay que cerrar todo. Eso dicho, hay quien lo pueda comprobar. Y entonces, fíjense, si ni siquiera tenemos la capacidad de examinar los déficits nuestros, no hay esa introyección, ¿cómo podemos garantizar que la profesión de auditoría aprenda uno del error de otro? Que haya talleres, por ejemplo, de casos relevantes, cómo se atienden, qué hacen. Es imposible que lo reciba un Latuani, le dicen supremo, ¿no? Que ellos se sienten así, ese es el problema. Y entonces los que quieren hacer bien las cosas se desesperan porque no hay quien les oriente, cursos muy, que dijéramos, elementales de lo mismo, ¿no? Haciendo puro desempeño. Y entonces te dicen en muchos casos, oye, encontré esto, fíjate que acá hay una factura, me llegó esta denuncia, tú no puedes ver eso, tú no vas a ver eso. Y entonces díganme, ¿qué más podemos inferir que está mal en esta función y cómo podemos esperar que hubiera resultados donde pudieran ayudarnos a prevenir? Entonces, aquí el tema es que a quien quiere hacer bien las cosas, en la historia que ha acompañado a esas instituciones, pues lo expulsan, no puede entrar en el grupo. ¿Por qué? Porque los grupos están diseñados ¿para qué? Para hacer su propia estructura con los cuates que les garanticen impunidad, hacer lo que quieran, obediencia absoluta. Entonces, ¿cómo queremos que la profesión de auditoría aprenda sus errores, oriente a los que sí quieren hacer bien las cosas y sobre todo a sus verdaderos auditores enfrentados a dilemas éticos, como seguramente ustedes se han enfrentado en muchos en su vida? Hablo y desobedezco, me corren,
hay represalias y las represalias son pues, lo que más temen los auditores, porque otra desgracia que han padecido y a los que me dicen, oye, yo me quisiera dedicar a esto, le digo, si puedes no dedicarte en gobierno, mejor, porque no solamente, y se los digo así de veras, no solamente vas a quitarte espacios de crecimiento, sino que tienes mucho talento que puedes tú hacer para que sobrevivas sin el gobierno. Entonces, fíjense, ¿qué áreas? Las que hacen, por ejemplo, análisis de declaraciones patrimoniales, las que realizan, deberían más bien, porque no las hacen, realizar auditoría forense. No hay ningún curso ni especialización que les hubieran dado en este contexto. Ninguno. Las mismas cuestiones, la gente no puede crecer así. Uno tiene que venir a compararse, a aprender, a generar otros mundos donde apliquemos las prácticas. Y entonces, si seguimos haciendo lo mismo, las mismas auditorías operativas, identificar las mismas irregularidades, no cambio mi plan, mi programa de auditoría, no tengo acceso ni voz a la alta dirección del auditor o donde voy yo a auditar, en los casos que eso aplica, pues los ningunean y los desestiman. Y entonces, ¿cómo, fíjense el otro tema, cómo contribuye esta cultura de la organización gubernamental a que los fraudes y la corrupción no sean detectados por los electores? Porque la cultura organizacional gubernamental está diseñada para eso, para que nadie pueda decir lo que quiere hacerlo sin que le den sus tres cachetadotas y usted se sienta y obedece. Estos dislates de estos depredadores han sido terribles porque han matado la creatividad de muchos que sí tenían las ganas y el talento de hacer bien las cosas, de poner sus contribuciones, de generar estructuras mentales para mejorar la fiscalización. Y en cambio, lo que hemos visto a través de la historia es gastos en cambios y cambios, se pasan sexenios reestructurando las instituciones para poner espacios eh, de puro general, ¿no? O sea, puro cuate, porque los cuates no aceptan cualquier cargo de talacha, no, no, no. Quieren donde no tengan que hacer nada y ganen muy bien, ¿no? Son lo como han vivido, son patrones sus que han crecido y también sus hijos, porque ahora ya se están colocando a los hijos que ya tienen despachos y están en los estados ofreciendo los servicios, garantizan una profesión como la aprendieron de sus padres, de vivir, de hacer todo con gobierno. Y el mundo no es el gobierno, el mundo también está afuera. Entonces, fíjense, en la vida privada, que este es el tema para las organizaciones privadas, el mundo es otro. Por eso las organizaciones cuidan sus recursos y sus patrimonios. Y en la mayoría de ellas existe un gobierno corporativo en la que forman, conforman, capacitan, entienden lo que es la examinación del fraude, tratan de que sus colaboradores, las áreas expertas, generan áreas de prevención, áreas de análisis, generan expertos y van promoviendo no solamente las competencias, sino el crecimiento en una organización. Ustedes ven aquí que hay auditores eternamente que siguen siendo auditores, jefes de departamento, y los cargos de jefes se los llevan los jefes que llegan. No hay una carrera profesional y no la que también nos han vendido como si fuera. No, no, no es. Y entonces, regreso a la pregunta, oye, ¿y quién era el auditor? Nos van a decir, ¿no? Cuando, no, pues que era el pillo tal, pues con razón. Oye, ¿y quién era el auditor cuando? Sí, pues con razón. Pues ya conocemos su historia. Cursos eternos que te venden como combate a la corrupción, responsabilidades, y de ahí no sale. Pues entonces, lo único que les queda a ellos es toda la paga que se llevan cobrando sin haber trabajado y haber aportado nada a la profesión, ayudar a todos sus cuates y entre todos se ayudan. Y entonces, ¿por qué podemos inferir de repente que todo estaba mal con la función de auditoría, no? Y entonces, ¿qué hacemos para modificar y romper de una vez por todas estos grupos de poder que se han agarrado hasta el día de hoy, ahí siguen repartiéndose los cargos, los encargos y privilegiando únicamente esa élite? Ya vamos a jubilarlos, oiga, ya sáquenlos ya por favor, y lo digo porque hoy que llega la maestra Buenrostro, que es alguien a quien no tengo el gusto de conocer más que por sus resultados,
Pero para mí esto lo prueba. No hay alguien que en el medio hable mal de ella, no lo escuchas. No te dice, sí, con este arreglé, con este, y de todos los demás sí. Que si está su hijo, que si está haciendo este negocio, que está trabajando con el gobierno no. Aquí no hay una sola cosa. Eso te habla de que es alguien que ha transitado por la vida pública sin que tenga un señalamiento. Pero también tiene la otra parte, ha habido resultados. Y miren que el SAT es algo impresionante, ¿no? Y entonces a mí me da una garantía razonable de que es alguien que tiene las capacidades, las ganas, y con quien no tiene seguramente contacto, pues pueden pensar lo que quieran, yo tampoco lo tengo, pero para mí lo que hablan son los hechos. Entonces, no es esta cuestión de, a ver, voy a ver qué hago y generar libros y libros que acaban de presentar, por cierto, antier, el viernes, un libro, es impresionante, ¿no? Se llama, déjenme decirles, imagínense en la función pública, es una vergüenza eso, ¿eh? Déjenme que les diga cómo se llaman, porque ¿cómo poder ensalzar? O sea, no puedo creer que haya la función pública en voz de sus titulares. Un libro de 214 hojas, donde nos zampan, yo ni loca la voy a leer, me lo mandaron y la verdad, ni siquiera para quemarse porque dan lástima, donde hacen la historia de quienes han sido los titulares y lo que dicen. Ahí mismo hay personas vinculadas a la corrupción, señaladas por corrupción, de las más recientes sobre todo, y ahora los ensalzan, ahora salen que hasta los buscaron para hacer libros. Imagínense, en lugar de estarlos investigando. Entonces, la diferencia, regreso, es cómo la cultura organizacional privada trata de mejorar, apoyar para que los auditores y quienes están, los de finanzas, recursos humanos, sean los mejores, contribuyan a una organización y a un tono ético. Pero acá el gobierno es otra historia. Y el gobierno tenemos que darle sentido, y el darle sentido es poner a personas como lo han hecho hasta hoy para el nuevo gobierno, con los perfiles que nos hablen bien de ellos. Y mira que es un gran trabajatal lo que les viene encima. A mí que me tocó participar en este, eh, en la propuesta anticorrupción, pues yo digo, qué bueno que vayan a hacer algo, que quien va a decidirlo, por supuesto, es quien ha sido nombrada presidenta electa. Bueno, están, creo, por nombrar a la presidenta electa, pero es la que votamos el pueblo. Y bueno, ya queremos que se acabe el último símbolo de la era dinosaurica, por Dios santo. O sea, es terrible tener que cargar, y todavía antes de irse nos dejan ese legado de dinosaurico. O sea, de veras, yo sigo incrédula. Y entonces, estos símbolos no solamente denigran la memoria de quienes hemos estado luchando y revelando la corrupción, ¿no? Sino que es un reto. Es como decir, pues aquí seguimos y estamos todos juntitos, porque son los mismos juntos, ¿eh? O sea, son los mismos juntos. Y bueno, aquí el tema es, ya no hay ninguna disculpa porque los gobiernos, la mayor parte, me parece que son 29, son del nuevo, vinculados a la nueva presidenta. Tienen que ayudar a garantizar lo que tiene ella en juego, que es su prestigio. El prestigio es algo con lo que no jugamos. Mi lucha en esto empezó cuando un grupo cerrado y de corruptos intentó, ¿no?, jugar con eso. Eso no se perdona. Entonces, garantizar el presente y el futuro implica que el grupo que vamos a colocar sea de grupo, como lo están haciendo, y a mí me parece, les digo, adecuado, el gabinete. Y aquí, estos que ya se van afortunadamente con el colmillo retorcido, ¿no? Estos bellacos, es impresionante cómo lograron acabar de destruir todo lo que tiene que ver con un sistema nacional de fiscalización. Y bueno, creo que hay que hacer una nueva historia. Hay que hacer una regeneración como iniciaba aquel movimiento de regeneración. Lo que está ya degenerado, hay que regenerarlo. Y yo espero de veras con todo esto que se cambie la mentalidad y el modo nefasto en que han usado a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación en este último sexenio, la función pública por más de 3 sexenios, y que repliquemos el buen ejemplo, y que haya resultados. Y entonces, bueno, el reto de la maestra Buenrostro es cambiar en 180 grados la cultura gubernamental.
Y bueno, vamos a ver qué pasa. Les agradezco su atención y feliz domingo. Y algún día vamos a vivir con mucha menor corrupción, se los aseguro. Que estén muy bien.